Buen día, les damos la bienvenida a todos los participantes de este seminario virtual titulado El transporte público y la movilidad urbana en tiempos de COVID-19, desafíos y oportunidades para la movilidad baja en emisiones. Organizado por el grupo de transporte de la plataforma regional Let's LAC, junto a Let's Global Partnership, Libélula y Asociación Sustentar. Mi nombre es Carolina Chantril, a cargo de la coordinación del grupo de trabajo de transporte de Let's LAC y en Asociación Sustentar. En la organización y asistencia técnica de este webinar también me acompaña Pedro Scarvinelli, quien coordina las actividades de nuestras comunidades de práctica de movilidad eléctrica y logística sostenible. Y también nuestros colegas de Libélula en representación de la Secretaría de Let's LAC. Como es de público conocimiento, la pandemia causada por el brote y propagación global del COVID ha desatado una emergencia sanitaria que impuso un reto sin precedentes para la economía y el desarrollo humano. Frente a esta pandemia, el sector de transporte enfrenta nuevos desafíos, con la necesidad de garantizar la entrega de servicios y productos esenciales básicos y brindar una forma segura de trasladarse. Asimismo, ha puesto en relieve debilidades y amenazas actuales, así como las potencialidades para robustecer y mejorar el sistema de transporte. Se presentan estas oportunidades para tomar acción y promover la movilidad sostenible. Lo que nos reúne hoy es que reconocemos la necesidad de generar un entendimiento común y producir conocimiento colectivo sobre el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en el transporte público y en la movilidad urbana, y reflexionar así sobre las implicancias que tiene para el futuro. Este webinar apunta a ser un espacio de diálogo en el que desde tres perspectivas diferentes y complementarias se analicen los efectos del COVID-19 en el transporte, la movilidad, como un disparador para identificar los desafíos y oportunidades futuras para esta movilidad baja en emisiones. El día de hoy contamos con tres expertos, quienes amablemente nos han cedido su tiempo para participar de este webinar. Con ellos analizaremos esta situación desde un enfoque económico del transporte, desde la concepción y desarrollo de políticas públicas para la movilidad urbana, y desde el sector privado de tecnología y transporte como motor de innovación. La agenda, primero tendremos a María Eugenia Rivas, ella es economista del sector de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos expondrá un análisis con perspectiva económica sobre los servicios de transporte asequibles en tiempos de COVID-19 y post-COVID. Seguido, Álvaro Guzmán, consultor de la organización Cercana y exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, compartirá una visión sobre los retos que enfrenta la movilidad urbana ante la emergencia sanitaria desde el enfoque del desarrollo de las políticas públicas. Luego, Juan Palacio, disculpe por el error, Country Manager de Latinoamérica para Movit, nos presentará una idea del sistema de transporte concebido en capas de movilidad urbana y cómo la innovación en tecnología propone herramientas y modelos para la movilidad sostenible. Finalmente, brindaremos un espacio para el intercambio entre participantes y oradores para reflexionar sobre los impactos, desafíos y potenciales oportunidades tras la pandemia para desarrollar una movilidad urbana limpia, sostenible y segura. Antes de continuar, quiero recordarles que durante toda la sesión los participantes pueden dejar preguntas y comentarios a los oradores. Todos tienen acceso a una pestaña o botón que desplegará una especie de chat en el que pueden escribir los comentarios. Al final de las presentaciones vamos a leerlos y tratar de responder a la mayor cantidad de consultas posibles. Les pedimos que por favor prioricen las preguntas más relevantes para los oradores y que no olviden de indicar su nombre, su procedencia y a quiénes está dirigida la pregunta. Sin más, voy a presentar a nuestra primera oradora. Ella es María Eugenia Rivas. Es economista y consultora del sector de infraestructura y energía del BID, donde forma parte del equipo de conocimiento. Sus principales áreas de interés incluyen el transporte urbano, el desarrollo de soluciones de movilidad sostenibles, eficientes e inclusivas,
antes de incorporarse al BID, trabajó en el sector transporte, realizando consultorías para el sector público y privado, así como también para organismos internacionales, en las áreas de evaluación socioeconómica, planificación y regulación del transporte. María Eugenia es economista de la Universidad ORT de Uruguay y tiene una maestría en Economía del Transporte de la Universidad de Leeds, Inglaterra. María Eugenia, te cedo a vos el espacio para que puedas darnos la presentación. Un segundo, ¿me escuchan? Sí, Bárbara. Que puedas setear la presentación. Sí. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Carolina. Buen día a todos. Muchas gracias a NetSlack y Asociación Sustentar. Quería aprovechar hoy esta presentación para hablar de un tema que, si bien es extremadamente importante para el funcionamiento del transporte público, muchas veces no se suele tratar en profundidad y tiene que ver con la provisión de servicios de transporte asequibles. Bueno, la crisis del COVID-19 o del coronavirus aterriza en un contexto en la región donde el transporte público ya se enfrentaba a problemas en términos de acceso de los servicios, en términos también de la calidad de los servicios, como por ejemplo en aspectos relacionados a la frecuencia, a la puntualidad, al confort de los servicios, y también en términos de la asequibilidad de los servicios, que es el punto que vamos a ver en profundidad en esta presentación. Pero en términos generales, la situación del transporte público en la región ya se encontraba antes del coronavirus bajo estrés, principalmente en relación con la calidad de los servicios, con una disminución en el uso del transporte público y un incremento en el uso del transporte privado, tanto de los autos como de las motocicletas. Esta situación que puede apreciarse en distintas ciudades de la región es diferente en otras ciudades del mundo, en donde en realidad han logrado revertir estas tendencias negativas, en particular en relación al uso del automóvil. En el gráfico que ahora estamos viendo, el cambio en el uso del transporte privado se puede ver en la barrita color gris. También, por otro lado, el transporte público enfrenta una competencia muy fuerte por parte del vehículo privado. Esto se debe al deseo muy grande que tienen las personas de adquirir el vehículo propio, y que una vez que logran reunir el ingreso suficiente, se compran uno. Y también aspectos vinculados a la seguridad en muchas ciudades de la región. Y la competencia del automóvil muchas veces es desleal, porque en realidad el usuario del transporte privado no cubre todos los costos directos e indirectos que genera por el uso del vehículo. El coronavirus, entonces, puede empeorar también el problema del transporte público a través de lo que es el comportamiento de los usuarios, ya que muchos de ellos pueden desarrollar un miedo a utilizar el transporte público, especialmente aquellos usuarios que tienen otras opciones, que pueden utilizar otros modos de transporte, y entonces estos usuarios pueden tardar mucho en volver al sistema de transporte público si es que no se toman las acciones de política pública debidas y en el momento que corresponde. Entonces, en la región el coronavirus llega en el medio de este panorama y viene a acentuar los problemas ya existentes. En particular, el coronavirus impacta, por un lado, la capacidad de pago de los usuarios de transporte público, y por otro lado, en las finanzas de los proveedores de servicios y en los requerimientos de subsidios del sistema de transporte público. Cuando hablamos de la asequibilidad del transporte, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que los servicios puedan ser alcanzados por los usuarios del transporte público en términos de su capacidad de pago. Antes de la llegada del coronavirus, la asequibilidad ya representaba un problema en la región, y esto se veía reflejado, por un lado, en los viajes no realizados o aquellos viajes que se dejaban de hacer por problemas de capacidad de pago. También se veía reflejado en la evasión de las tarifas, que en algunas ciudades alcanza niveles muy altos,
y también se veía reflejado la ineficiencia de los subsidios para alcanzar a los grupos más necesitados, ya que la mayoría de los subsidios en la región son subsidios a la oferta, es decir, que se dan a los operadores de los servicios. Es decir, en su mayoría los subsidios en la región no se asignan según las características o las necesidades de los usuarios. Y en particular, en el caso de los viajes no realizados, se ve reflejado la distribución de los viajes a pie por nivel de ingreso, que son los 3 gráficos que vemos ahora adelante. En los sectores de menores ingresos, que son los que están a la izquierda, los viajes a pie representan una proporción mucho mayor del total de viajes que los sectores de mayores ingresos. Estos son los llamados caminantes cautivos, o son las personas que caminan porque no tienen otra opción y dejan de realizar viajes en transporte público directamente porque no pueden pagarlos. Entonces, los problemas de asequibilidad se ven agravados también por una reducción de los ingresos como consecuencia del impacto del coronavirus en la actividad económica. El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos, que son aquellos que enfrentan mayores dificultades en su capacidad de pago de los servicios de transporte público, y a su vez los sectores de menores ingresos son los grupos que más dependen del transporte público. El gráfico que estamos viendo ahora muestra la reducción de los viajes en transporte público y en transporte privado en el caso de Santiago de Chile, y compara la semana anterior a la implementación de las medidas para contener el coronavirus a nivel país y la semana siguiente a la implementación de las medidas para contener el coronavirus. Y se pueden observar 2 cosas. Por un lado, que la tasa de viajes en transporte público disminuye significativamente más que las tasas de viaje en transporte privado, es decir, el transporte público se ve más resentido que el transporte privado. Y por otro lado, la supresión de los viajes en transporte público fue mucho menor en los grupos de menores ingresos, que los grupos de menores ingresos son los que están hacia la izquierda. Esto quiere decir que las personas pertenecientes a los sectores de menores ingresos son las que permanecen utilizando el transporte público porque no tienen otra opción, y esto se mantiene aún en el momento de la pandemia. El problema de asequibilidad de los usuarios del transporte público tiene su contracara en las finanzas de los proveedores de servicios. En este sentido, los subsidios cumplen un rol que es fundamental en los sistemas de transporte público. De hecho, los subsidios, pueden y deben desempeñar un rol para que el transporte público sea más asequible, sobre todo para los hogares de menores ingresos, para los hogares más pobres. Algunos sistemas de transporte público en la región ya tienen niveles de subsidios altos. En el gráfico podemos ver algunas ciudades de la región. En el caso particular de los subsidios operativos. No, pero no carga, abrir voto, pero no abre, hago clic. Ya me había enganchado, pero no sé qué moví y se desconectó. Disculpen, ¿hay algún participante que está teniendo dificultades para conectarse y está con el audio prendido? Debería, por favor, mutear el micrófono para que la presentadora pueda continuar. Euge. Hola, Euge, ¿podés continuar ahora? Disculpen por las dificultades que estábamos teniendo. Tenía un problema ahora yo para sacarle el mute. Gracias, Carolina. No me dejaba. No, lo que estaba comentando con el gráfico de los subsidios es que en realidad ya estamos viendo en el gráfico los subsidios operativos, es decir, que son los subsidios que son destinados a cubrir parte de los costos de operación de los proveedores de transporte público. Entonces, la irrupción del coronavirus ha generado un shock financiero enorme para los proveedores de servicios por la abrupta caída del uso del transporte público, que en algunas ciudades de la región, en promedio para las ciudades de la región ha sido del 70%, y eso también tiene asociada una caída abrupta en los niveles de ingresos de los sistemas. Esta situación que estamos experimentando lleva hoy más que nunca a revisar los esquemas actuales para identificar las acciones, por un lado, de corto plazo,
y por otro lado las acciones de mediano y largo plazo que permitan sobrellevar la actual pandemia y también mejorar los sistemas luego de la crisis. Dentro de la batería de las acciones de corto plazo a implementar se encuentran, por un lado, la reducción de frecuencias que prácticamente todos los operadores en la región ya han implementado, también las facilidades de crédito y apoyos financieros de emergencia. Mientras que dentro de las opciones de mediano y largo plazo, pasada la crisis propiamente dicha, se encuentran, por un lado, la mejora de la eficiencia en la provisión de los servicios. Por otro lado, la mejora de la focalización de los subsidios para que los subsidios alcancen a las poblaciones más necesitadas. Como vimos anteriormente, los subsidios cumplen un rol fundamental para que los servicios sean más asequibles, sobre todo para los hogares más pobres o los hogares de menores ingresos. La pregunta clave es qué tipo de subsidios permite cumplir más efectivamente su objetivo. Si los subsidios a la oferta, que están canalizados directamente a los operadores de transporte público, o los subsidios a la demanda, que son canalizados directamente a los usuarios del transporte público. En este sentido, los subsidios del lado de la demanda se encuentran subexplotados como una herramienta en la región, y eso lleva a que una gran parte de los subsidios en la región, que son subsidios a la oferta, terminen beneficiando a una parte de los usuarios que no los necesitan. Y esto lo vemos, por ejemplo, en estimaciones recientes para Santiago de Chile, que indican que 4 de cada 10 dólares que se destinan a subsidios terminan beneficiando a los usuarios que pertenecen al 40% más rico de la población de la ciudad. En el caso de Bogotá, la situación es un poco distinta debido a que el sistema ya cuenta con subsidios focalizados a la demanda, que se asignan de acuerdo a las características socioeconómicas de los usuarios, pero estos subsidios en el 2019 solamente representaban el 5% del total de subsidios que recibía el sistema. Entonces, considerando estos resultados del caso de Chile, hicimos una pequeña simulación que lo que muestra es cuáles serían los ahorros potenciales que podrían obtenerse si se eliminan los subsidios al 40% más rico de la población. Y lo que observamos es que realmente a través de esta simulación se puede ver que se podrían alcanzar importantes ahorros para los sistemas de transporte en ambas ciudades si se logra mejorar la focalización de los subsidios. Entonces, la crisis del coronavirus es una crisis impresionante que va a afectar y ya ha afectado muy duro el transporte público, pero al mismo tiempo también representa una oportunidad única para redefinir las políticas de transporte urbano. Primero, es una oportunidad para reforzar la priorización del transporte público, para mejorar la calidad de los servicios de transporte público, reivindicando el lugar principal que tiene el transporte público como el medio de transporte más eficiente dentro de la movilidad urbana, y también el rol fundamental que ocupan la construcción de sistemas de transporte sostenibles, bajo en emisiones. También, por otro lado, la crisis representa una oportunidad para rever la deuda pendiente en términos de subsidios, para mejorar su transparencia, para poder redefinir el sistema de subsidios y que realmente beneficien a aquellos usuarios que más lo necesitan. También representa una oportunidad para mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios. La crisis representa un empujón para implementar, por ejemplo, herramientas tecnológicas que permitan controlar y gestionar mejor las frecuencias del transporte público y que aún muchas ciudades en la región no han implementado. Y por último, pero no menos importante, la crisis pone de relieve hoy más que nunca la necesidad de desarrollar políticas integrales que incluyan obviamente la priorización del transporte público y la mejora de la calidad del transporte público, pero también que incluyan al mismo tiempo medidas que desincentiven el uso del transporte privado, medidas que promuevan el uso del transporte activo, es decir, de los viajes a pie y de los viajes en bicicleta, así como también políticas que permitan la planificación integrada de los sistemas de transporte al uso del suelo. Muchas ciudades ya han empezado un camino de cambios y están dando prioridad a los métodos no motorizados, es decir, a los peatones y a las bicicletas, en la asignación de lo que es el espacio urbano. Y además estos cambios han llegado para quedarse, como es el caso de Bogotá, que es la noticia que estamos viendo delante, donde el distrito comenzó el proceso para que las ciclovías temporales pasen a ser permanentes. Pero además de esta reasignación del espacio físico, no hay que esquivar las grandes decisiones de política
que pasan por priorizar y mejorar el transporte público, por fijar los precios correctos para el uso de los vehículos privados y por integrar la planificación del uso del suelo y las políticas de transporte. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por su atención, y bueno, quedo atenta a la sección de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu presentación. Me parece que es muy interesante ver con datos concretos cómo se refleja esto un poco en algunos de los aspectos claves que hacen a la planificación de los sistemas de transporte. Vos bien marcabas que el coronavirus y las medidas tomadas en relación a la emergencia sanitaria ponen una mayor presión sobre los grupos vulnerables, y esto está además muy relacionado con los esquemas de financiamiento para la operación y el mantenimiento de estos sistemas de transporte público, y en especial con los esquemas de subsidio. Creo que nos da una mirada un poco diferente a la que normalmente tenemos cuando hablamos de la infraestructura y la operación, y nos deja de relieve algunos aspectos que hacen a la sostenibilidad de estos sistemas. Ahora le voy a pasar va a continuar Álvaro Guzmán. Él tiene un doctorado en transporte de la Universidad de Leeds y también un diploma de máster en transporte sostenible de la misma universidad. Ha trabajado en casi todas las áreas de transporte, desde la fabricación de buses de todo tipo y hasta planificación de políticas nacionales de movilidad. Su mayor interés es entender las inequidades que la planificación tradicional del transporte genera en la sociedad y realizar propuestas alternativas para corregir las mismas. Desde 2017 se desempeñó como subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, y en el último año estuvo al frente de la Agencia Nacional de Tránsito. Actualmente se desempeña como consultor líder de transporte sostenible para la organización Cercana S.A. Adelante, Álvaro, te doy la palabra a vos. Gracias, Carolina. ¿Me escuchan? Sí, claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Leeds LAC y a la Asociación Sustentar. Carolina, Pedro, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con Juan y Eugenia compartiendo el espacio en este webinar. Con la idea de poder reflexionar sobre los retos que tenemos al futuro, sobre la movilidad en nuestras ciudades, quiero contarles un poco la historia de la implementación de una política pública para resolver un problema que parecía imposible arreglar en nuestro país, justamente con la idea de poder ver cómo desde el territorio podemos solucionar problemas que abarcan, que son de índole mundial. Entonces, esta presentación, primero vamos a hablar un poco sobre los antecedentes. Les voy a presentar el estudio de caso de la siniestralidad en el Ecuador, cuáles son los pasos que se tomaron. Quiero cerrar sobre la importancia de los datos y luego con unas conclusiones. Si bien estos datos para la gente que trabaja en transporte son bastante repetitivos, creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Y es que 1.35 millones de personas fallecen al año por accidentes de tránsito. De esos accidentes, de entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones, y muchos de esos lesiones que los dejan imposibilitados de realizar otras actividades por el resto de sus vidas. Se calcula que el impacto para todos los países es alrededor del 3% del PIB. Un cuarto de las emisiones de CO2 que se emiten en el ambiente son atribuibles al sector transporte, y son las emisiones que siguen creciendo, no hemos podido detenerlas. Por estas mismas emisiones, más de 500,000 personas al año fallecen, y quienes más sufren los efectos de esta tragedia son los sectores más vulnerables de la sociedad.
Son los niños a quienes más afectan los gases, son los jóvenes quienes más mueren en accidentes de tránsito, las mujeres sufren una serie de inequidades en el transporte también. Y a todo esto ahora hay que sumarle la presencia del COVID-19. Entonces, el transporte estaba lleno de historias que tienen rostros, que son dramas de familias, y el COVID se suma a esta realidad. Este es el contexto mundial, pero no lo podemos resolver desde arriba. Esto hay que resolverlo desde abajo, desde los territorios, y ese es el caso que quiero yo contarles en el Ecuador. En el 2017 en el Ecuador existieron una serie de siniestros en transporte público, en buses interprovinciales, entre ciudades, que generaron una conmoción mediática muy, muy grande, porque podrán imaginarse ustedes cuando hay un accidente de estos con decenas de fallecidos que están en las fotos de las portadas de todos los diarios, de todos los medios y que los están hablando todas las semanas. Realmente el problema se volvió un tema político que venía arrastrándose desde varios años, pero en el 2017 tuvo como que su clímax. Y el presidente, con el fin de tratar de buscar una solución a esta problemática, llamó a firmar el Pacto Vial, un pacto por la seguridad vial, que estaba anclado en los 5 pilares de seguridad vial de las Naciones Unidas, que se había firmado en el 2010, pero el Ecuador no había realmente trabajado mucho en los 5 pilares. Los resultados del pacto en el primer año fueron bastante limitados. Realmente no hubieron reducciones importantes, más bien los accidentes aumentaron, los siniestros aumentaron, perdón, y esto generó mucha presión política para un cambio en la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito. En ese momento nos invitaron a participar, me invitaron a mí participar como director ejecutivo y armamos un equipo bastante interesante, un equipo con diferentes tipos de profesionales con los que pudimos desarrollar una política pública enfocada en reducir los accidentes de tránsito, pero específicamente en transporte público. Y esta política que implementamos tuvo resultados históricos. Redujimos los siniestros en un 42%, los fallecidos en un 78% y los lesionados en un 17%. Realmente, reducir esos porcentajes en accidentes de tránsito para las personas que están en seguridad vial saben que puede llegar a tomar décadas, varios años, si no son décadas, y nosotros lo pudimos hacer en un solo año. La historia que les quiero contar es justamente qué pasó, qué es lo que hicimos, un poco para generar esa esperanza que necesitamos de que sí hay cómo alcanzar el transporte sostenible en poco tiempo si es que se toman las medidas adecuadas. Nosotros diseñamos una estrategia de política basada en monitoreo constante, normalización de qué es un buen transporte público y evaluación constante. Esos 3 pilares eran fundamentales. Pero esto no se podía hacer si no se tenían datos. Eso es importantísimo y más adelante voy a hablar un poquito más sobre este tema, pero sin datos definitivamente no hay cómo hacer política pública. No podemos nosotros seguir basándonos en la teoría, no nos podemos seguir basando en los textos, en las experiencias internacionales, porque es fundamental tener evidencia para el diseño de política pública. Actualmente existe una diversidad de fuentes de datos que antes no habían, y eso es importante, es esa habilidad de ir a buscar dónde están los datos y cómo utilizarlos a favor de la sociedad. En el Ecuador se había implementado desde el año 2013 un proyecto que se llama Transporte Seguro. El proyecto Transporte Seguro básicamente lo que tiene es obliga a todos o instaló en todos los buses de transporte inter e intraprovincial
unos equipos de rastreo satelital, unas cámaras y unos botones de pánico. Lastimosamente, este sistema de transporte seguro solamente fue utilizado como un tema de seguridad ciudadana, cuando había un accidente, perdón, cuando había algún asalto, algún robo dentro de las unidades, el conductor o los usuarios de la unidad podían apretar un botón de pánico y esto se comunicaba con el sistema del ECU 911 en el Ecuador y las entidades responsables se acercaban y solucionaban el problema. Lo que nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos es que todos estos datos que estaban generando este sistema de rastreo satelital estaban almacenados en unos discos duros. Entonces, imagínense para nosotros encontrar datos de más de 10,000 buses de más de 5 años almacenados. O sea, para la gente que le gustan los datos era una mina de oro y comenzamos a trabajar con esos datos. Eso nos permitió a nosotros hacer levantamientos específicos. Nosotros pudimos llegar al detalle de cuáles eran las vías donde más posibilidades de que haya un accidente hay, en qué horarios, en qué días, qué operadoras. Esto cambió completamente la forma de hacer política de la reacción a la prevención, porque antes solamente se actuaba sobre donde había habido un accidente. Nosotros ahora estamos actuando donde los vehículos tenían mayores posibilidades de exceder la velocidad y por lo tanto de eventualmente tener un accidente. Esto nos ayudó muchísimo, pero claro, no lo podíamos hacer solos. La información por sí sola no nos servía. Todos estos datos, todos estos mapas que levantamos fueron sumamente importantes, pero necesitábamos aliados. Y aquí es un tema importante es saber encontrar esos aliados. Primero que nada, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué? Porque determinamos ciertas áreas donde el exceso de velocidad era porque el diseño de la vía lo permitía. Entonces, le pasamos la información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y le dijimos, mire, aquí necesitamos que haga adecuaciones de infraestructura. Las operadoras de transporte, por supuesto, con quienes trabajamos de la mano, hicimos un listado de cuáles eran esas operadoras que tenían un perfil de riesgo más elevado y trabajamos directamente con ellas, con todos los entes de control. En el Ecuador existen varios entes de control, la Policía Nacional por un lado, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, como se los conoce aquí en el Ecuador. Las terminales terrestres, porque es desde ahí desde donde salen todas las unidades. El sistema integrado ECU 911, que es donde nace todo este sistema de transporte seguro, y lideramos esto desde una Mesa Nacional de Seguridad Vial que la lideraba el presidente del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. El otro paso que es sumamente importante es el de rendir cuentas, contar qué es lo que estamos haciendo. Posicionarlo el transporte público como la forma más segura y eficiente de moverse en la red vial estatal, porque antes de esto el transporte público estaba posicionado como un sistema donde si te subías ibas a tener un accidente. Entonces había que cambiar esa percepción de la sociedad, sacar esa idea de los medios y para esto hicimos un trabajo sumamente importante. Yo personalmente viajaba en bus, el Ecuador no es un país tan grande y se puede hacer el trabajo en territorio viajando en transporte público y esto tuvo un impacto muy, muy grande. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en el tema de una manera positiva, ya no solamente de una manera negativa, y trabajamos con los medios de comunicación para que el trato de la problemática ya no sea un tema solamente de amarillismo, sino que sea tratado como un problema social, como un problema estructural, en el que todos los actores tenemos que estar involucrados para poderlo resolver, que la Agencia Nacional de Tránsito o el director de la Agencia Nacional de Tránsito nunca lo iba a poder resolver solo. Y comenzamos a transparentar todos los datos, los transparentábamos de manera semanal para enseñar qué es lo que estaba pasando y eso también nos ayudaba a nosotros a que los transportistas sepan que la gente estaba sobre ellos, que la gente quería saber qué había pasado la semana anterior con respecto a los accidentes de tránsito. Y esto nos ayudó a comenzar a normalizar el transporte seguro como público,
que eso fue fundamental. Perdón, al transporte público como seguro. Eso era para nosotros fundamental dentro de esta estrategia y en muy poco tiempo lo conseguimos. Y la evaluación. La evaluación, buscábamos nosotros forma de que los conductores sientan que les estábamos poniendo una calificación. Y con todos estos datos, con toda esta información que estábamos generando, generamos nosotros una aplicación para el celular en la que el usuario podía saber todo el historial del vehículo, cuándo fue su última revisión técnica vehicular, si estaba matriculado, quién lo conducía, los puntos en la licencia del conductor, la persona, se podía hacer seguimiento en línea del viaje de esa persona y al final podía hacer una calificación. Entonces, todo esto nos ayudó a nosotros para que si bien era una herramienta para el usuario, realmente lo que nosotros estábamos buscando es que los transportistas, los conductores de los vehículos se sientan evaluados constantemente, ¿no es cierto? Y monitoreados, parte de esta monitoreo, normalización y evaluación que les hablaba al inicio. ¿Cuáles? Los resultados, como les dije, fueron reducciones históricas en siniestros en transporte público. Las operadoras fueron intervenidas para comenzar a cambiar sus modelos de gestión y lo más interesante de eso fue que algunas operadoras comenzaron a acercarse a pedir ser intervenidas de manera voluntaria. Nos ayudó a comenzar a generar consorcios como el transporte en el Ecuador siempre estuvo y está muy difuminado su modelo de propiedad y hemos comenzado a generar consorcios que nos ayuda a nosotros a que las empresas no compitan por el mercado en la carretera, sino que compitan dentro del mercado en la carretera. Y eso también nos ayudó en esta estrategia de reducir los accidentes de tránsito. Y quizás lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero sí es sumamente simbólico, es que los medios no volvieron a mencionar a los siniestros como un problema político. Ya comenzaron a tratarse como un tema técnico, como un tema eventual y que respondía a una serie de estructuras. Entonces, eso le generó a la Agencia Nacional de Tránsito la tranquilidad para poder concentrarse en los otros temas que nunca podía concentrarse porque todo era apagar el incendio del accidente de tránsito de la semana, del accidente de transporte público de la semana. Quiero volver al tema de los datos porque todos los problemas que tenemos actualmente con respecto al transporte público, las emisiones, los accidentes, la inequidad y ahora el COVID, exigen retos inmensos para los diseñadores de política pública. Realmente es muy, muy grande cuando uno se enfrenta a estas entidades, cuando está al frente de estas entidades, son tantas las problemáticas que el COVID es un tema más dentro de estos retos. Y si anteriormente los datos eran importantes para la planificación, ahora se vuelven una necesidad para preservar la vida. Es fundamental que los generadores de datos abran sus fuentes y abran sus fuentes de manera transparente para poder comenzar a diseñar política pública de calidad con beneficio en la ciudadanía. Y ya como cierre, simplemente dejar claro que la transferencia de la política pública requiere un entendimiento profundo del contexto en el que vivimos y de la historia en la que tenemos cada uno de los territorios. Existen una serie de herramientas que ya generan datos. La telefonía principalmente, pero más allá de la telefonía hay muchísimos vehículos con rastreo satelital, los seguros ahora obligan a que los vehículos tengan rastreo satelital y todo esto se puede utilizar para el diseño de una política pública. Pero aquí quiero dejar claro que estos datos no solamente se deben utilizar para decirnos cómo se mueve la gente y cómo hacer que esos movimientos sean más eficientes, que muchas de las aplicaciones están trabajando en eso y lo hacen muy bien. Pero nosotros necesitamos comenzar a entender dónde están los que no se mueven, con la finalidad de entender por qué no se mueven. Y poder comenzar a generar opciones de acceso, oportunidades para esos grupos vulnerables y poder comenzar a cerrar la brecha. Los datos no nos pueden servir solamente para aquellos que ya sabemos que tienen alguna oportunidad de acceso.
necesitan darnos luces para encontrar dónde están esos grupos vulnerables, poder conectar a la gente con las oportunidades. Los retos para disminuir emisiones, promover transporte limpio, reducir siniestros y la creciente inequidad social en un contexto de limitados recursos nos obliga a concentrarnos en objetivos viables. Ustedes saben, en Latinoamérica particularmente nunca hay dinero para nada y hay que ser sumamente creativo para poder generar soluciones reales. Entonces tenemos que ponernos objetivos que podamos alcanzar. El diseño de la política pública debe contemplar que la institucionalidad local es débil. Eso se debe trabajar por fortalecer la institucionalidad, por ejemplo, pero no debemos esperar a que tener una institucionalidad fuerte. Tenemos que saber que trabajamos en un contexto de institucionalidad débil y la política pública debe contemplar eso. Los aliados son fundamentales y el accountability, el rendir cuentas en el proceso para generar adeptos sociales y políticos es sumamente importante. Con eso cierro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro. Creo que es muy interesante ver un ejemplo de cómo uno de los temas que vos planteabas al inicio, como los principales impactos que genera el transporte y un transporte por ahí con algunas deficiencias o en la planificación o dónde están los incentivos y algunas de las cuestiones que mencionaba también María Eugenia en su presentación anterior. De alguna manera, este ejemplo creo que pone en énfasis cómo es muy importante una planificación basada en el uso de los datos para poder reconocer e identificar dónde están las oportunidades para trabajar estos temas y permitir así después como evaluar y monitorear estas acciones. Creo que hablabas también de la importancia de la promoción y de generar cambios en la percepción del sistema de transporte, y esto me trae a pensar un poco en los temas que trabajamos en NetSlack sobre cómo este mismo enfoque que vos planteás puede ayudar a la implementación y a la planificación de estrategias bajas en emisiones y de sostenibilidad. Está relacionado un poco con lo que mencionaba María Eugenia de la accesibilidad del transporte, es como uno de los grandes temas y hacías bastante énfasis sobre quienes tienen menor acceso al transporte público y a opciones de movilidad en general. Y como tocaste también el tema de los datos y la tecnología, creo que es un muy buen pie para darle la palabra a nuestro próximo exponente. Él es Juan Palacio, me corrijo que confundía su nombre al inicio, tartamudeé. Ahí Juan es Country Manager de Latinoamérica para Movit, que es un proveedor líder de movilidad como servicio, que por sus siglas MAS, y es la aplicación número 1 de movilidad urbana en el mundo. Con amplia experiencia en el área de transporte, logística y tecnología en diversas organizaciones, Juan se formó en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, en Ingeniería Industrial, y posteriormente se diplomó en Gestión y Gobierno de Servicios de Tecnología de la Información en la misma institución. Participa como orador en paneles de eventos, foros de movilidad, transporte y ciudades inteligentes en toda Latinoamérica. Juan, te doy la palabra a vos para que puedas presentarnos tu perspectiva. Buenas tardes. Ahí te escucho, Juan. Bueno, gracias Carolina, Pedro, Alejandra y a todos los que hacen posible este webinar en NetSlack y Asociación Sustentar. Quisiera también agradecer a Álvaro y Eugenia porque es un placer compartir junto a ustedes la teoría de las capas de la movilidad de Movit. Bueno, las capas de la movilidad es nuestra teoría de cómo entendemos a la movilidad desde Movit. Y para eso hemos identificado 4 capas fundamentales: la interfaz, los vehículos, los datos y reglas y la infraestructura física.
Al hablar de la infraestructura física, la primera capa está compuesta, por ejemplo, por los nudos viales, los caminos, los estacionamientos, las vías de tren, las ciclovías, etc. Luego, cuando avanzamos sobre la capa de los datos y la regla, sobre la capa de la infraestructura, las ciudades crearon una serie de reglas sobre cómo debe utilizarse esa infraestructura. Cartelería en las calles, manual de circulación o código de vial. Debemos realizar un test para obtener una licencia para conducir. Y así es como se debe usar esa infraestructura. Estos datos y reglas es el manual de instrucciones para el uso de la infraestructura existente. Una vez que pueden moverse por esta capa de infraestructura mediante el uso de datos y reglas, se puede utilizar cualquier vehículo para desplazarse por la ciudad. Esto pueden ser autos, buses, metro, tren y mucho más. Esta es la capa de los vehículos, obviamente como su nombre lo indica. Y posteriormente, por sobre todas esas capas, nos encontramos una manera de consumir todos los servicios relacionados a la movilidad. Incluso si no estás conduciendo tu propio vehículo. Hasta hace unos años consultábamos una tabla impresa con los horarios pegados en la cartelería de alguna estación. Sin ir más lejos le preguntábamos a alguien que sepa. Comprábamos tickets en una ventanilla o pagábamos directamente al subir al vehículo. En algunos casos existen las máquinas expendedoras. O simplemente también levantábamos la mano para solicitar un taxi o parar el autobús, colectivo, camión, según el país en que nos encontremos. Y ahora estamos en medio de una revolución de movilidad que ya ha comenzado. Y comenzó con la inserción de los smartphones. Estos smartphones permiten a los usuarios consumir movilidad de un modo que antes no era pensado o posible incluso. Pueden solicitar un taxi desde una app como Uber, pueden obtener direcciones sobre cómo ir de un punto A a un punto B mediante apps como Movit, de planificación y movilidad urbana. Y hoy millones de personas consumen esos servicios de movilidad mediante aplicaciones en sus smartphones. Pero las otras capas no han cambiado notablemente. En la diapositiva se pueden observar una licencia de taxi de Nueva York de inicios de 1900 y cómo se ve una licencia actual. A grandes rasgos contiene la misma información, un diseño muy similar. Lo mismo que una estación de metro de subte de la ciudad de Londres, en esencia sigue siendo igual esa infraestructura. Y obviamente los vehículos, en su gran mayoría, están siendo bastante similares, en esencia, con lo que era un vehículo hace 100 años aproximadamente. En los próximos 5 años, 10 o 15, los autos se van a volver conectados, eléctricos, autónomos, y esto va a seguir evolucionando. Entonces las personas no van a tener la necesidad de conducir, sino que todo va a ser autónomo. Entonces, al volverse autónomo, no vamos a necesitar una licencia para conducir y aprendernos las reglas, porque las reglas van a ser algoritmos, en definitiva, nutridos por datos, obviamente, que van a dictar a los vehículos cómo, dónde y cuándo moverse. Descenso, etc. Y finalmente, cuando esto suceda, va a haber unos pequeños cambios en la capa de la infraestructura. Digamos que la capa de infraestructura es la última en variar porque también conlleva una inversión considerable, ¿no? Por ejemplo, no van a ser necesarios los estacionamientos o aparcaderos porque no vamos a conducir y estacionar. Nuestros autos, y en vez de necesitar un lugar para estacionar, vamos a necesitar un área de ascenso o descenso de pasajeros o propio
para nosotros. Los carriles serán dinámicos, por ejemplo, el algoritmo dictará el sentido de los carriles según la demanda, en qué sentido están los autos que circulan, y va a poder ejercer cambios dinámicos de carril en tiempo real. Entonces podemos ver que lo que va a definir este paisaje y contexto que se nos acerca, en definitiva gobernar y regir, va a ser la capa de los datos y las reglas. ¿Y cuál es la posición que Moovit busca en estas 4 capas que estamos viendo? Es muy clara. No apunta a la infraestructura, a la construcción, a la modificación de infraestructura o a fabricar vehículos, sino que queremos ser la mejor app en la capa de la interfaz y en la capa de datos y reglas para entender la demanda. ¿Cómo lo hacemos en la capa de la interfaz? Mediante Moovit App, que está disponible para Android, iOS y en versión web. Y para entender la demanda, nos nutrimos de muchísima información. Cómo se mueven las personas, hacia dónde quieren ir, a dónde quieren llegar, cuál es su punto de origen, cuánto tiempo esperaron, es decir, un sinfín de variables que la tecnología nos permite recopilar y entender. Entonces, estos algoritmos de la capa de datos y reglas van a poder determinar exactamente dónde están los vehículos y cuál es la demanda del consumidor, y así unir la oferta con la demanda de manera eficaz. Y esa es una medida de cómo nosotros vemos el futuro de la movilidad urbana y dónde se ubica Moovit en estas 4 capas. Para lograr la meta de ser líderes en la interfaz, nos hemos puesto como objetivo hace unos años ya llegar a 1 billón de usuarios para 2021. Y en lo que es datos y reglas, estos algoritmos deben ser regidos por un sistema operativo de movilidad urbana, y hacia ahí vamos, desarrollando distintos componentes. Y ahí van nuestras soluciones de tecnología de Big Data. Entonces, ¿cómo venimos? Al día de hoy, Moovit cuenta con 800 millones de usuarios en todo el mundo, en todas sus plataformas, y genera aproximadamente 1.3 millones de usuarios nuevos por día, un crecimiento, un hipercrecimiento, como se dice en la industria, con lo cual que estamos confiados en que vamos a llegar a esas cifras. Estamos disponibles en 3.200 ciudades y agregamos una ciudad nueva cada 24 horas prácticamente, en gran medida gracias a un esquema colaborativo con editores, análogo a Wikipedia, que van mapeando la información de transporte público en cualquier lugar del mundo, incluso donde la información no está disponible por organismos y agencias oficiales. Ese es el poder del crowdsourcing de edición. Y estos 800 millones de usuarios generan 6 billones de conjuntos de puntos de datos agregados anónimos, lo cual nos da un entendimiento muy claro sobre la demanda. Y al tener también configurada la oferta, porque es parte de la interfaz del servicio que brinda Moovit App, podemos hacer este match y empezar a entender cómo, dónde, cuándo se mueven las personas en tu ciudad. Y para eso estas herramientas están a disposición y es parte de una de nuestras soluciones más exitosas. Ahora bien, veamos algo muy concreto sobre esta data. Esto está disponible en la web de Moovit y nosotros hemos creado el índice de transporte público. Y aquí lo que se puede ver, obviamente, es la caída abrupta de demanda que sufrió el transporte público debido a la crisis y a la contingencia que estamos viviendo actualmente. Se puede ver para San Pablo, Río, Bogotá, más de 100 ciudades en todo el mundo. ¿Qué es lo interesante aquí? Entender cómo ha habido caídas de demanda del orden del 80 y 90%, incluso en algunas ciudades, según la fuerza de la restricción. Esto lo pueden consultar y acceder en cualquier momento. Ahora bien, al detectar este impacto en la demanda, hemos entendido que teníamos que hacer un plan de acción para servir a nuestros 800 millones de usuarios, para que estén con la información actualizada. Digamos que hoy por hoy uno de los principales limitantes
es la ansiedad, la falta de información, que genera desconfianza y volcarse a otro tipo de vehículos para el desplazamiento que excedan lo que es el transporte público, la movilidad urbana, que incluye caminar, bicicleta, micromovilidad, etc. Y ahí es cuando nosotros terminamos entendiendo que a mayor información precisa y actualizada, vamos a poder brindar más confianza, por consecuencia, un incremento en la satisfacción, lo que desemboca finalmente en un aumento de la cantidad de pasajeros transportados, objetivo o KPI principal de la mayoría de operadores y agencias de transporte público en todo el mundo. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero es, tenemos un nuevo mapa de la oferta de transporte, porque ha habido muchísimos cambios, no solamente en recorridos, cierres de estaciones, cambios de frecuencias horarios, rutas nuevas incluso, para abastecer ciertos servicios esenciales. Entonces hemos colaborado con agencias, operadores y gobiernos de toda la región para poder mantener esta información actualizada. Obviamente, si vamos a tener la información actualizada, llega el momento de comunicarlo a los pasajeros, a los usuarios de Movit App. Y eso cómo lo hacemos mediante nuestro sistema enriquecido de notificaciones y alertas personalizadas y segmentables según las preferencias que pueda seleccionar el usuario. Ahora bien, hasta aquí hablamos de los usuarios. Ahora pensemos un poco en los operadores que ya han mencionado anteriormente Eugenia y Álvaro, el momento que enfrentan. Pasaron a tener una capacidad de flota ociosa considerable debido a la baja de la demanda. Algunas restricciones de la región incluyen solamente pasajeros sentados. Hablamos de vehículos con capacidad para 50 personas entre parados y sentados que de golpe solamente pueden llegar a transportar 20 pasajeros, incluso se rige distanciamiento en el asiento al lado, hablamos de menos de 15. Entonces toda esta capacidad ociosa debe volcarse de manera inteligente. Y ahora vamos a ver más profundidad sobre eso. Y obviamente, como hemos visto antes, también podemos observar que el Big Data nos va a permitir tomar decisiones basadas en datos que promuevan la resiliencia, porque evidentemente la demanda ha cambiado. No es lo mismo una demanda al 100% que una demanda al 10, 15, 20% según la ciudad. Entonces, nosotros pusimos a disposición lo que se llama la Emergency Mobilization on Demand. Es un sistema de movilización bajo demanda para emergencias. Esto permite una rápida implementación de un modelo de transporte flexible, apalancado en el Big Data que hemos visto anteriormente, que permite entender desde dónde, hacia y cómo se mueven las personas. Lo que se busca es resolver la necesidad de servir a trabajadores esenciales durante la reducción de servicios. Esto es muy novedoso porque se puede implementar en menos de una semana en una flota existente. Y también nos prepara para futuras contingencias o disrupciones que puedan ocurrir en la red de transporte. Es decir, empezamos a pasar quizás de un sistema rígido, con recorridos definidos, horarios definidos, a buscar la manera de variabilizar tanto el recorrido como el horario en base a la demanda que vamos detectando de los distintos usuarios. ¿Y cómo ayuda a responder? Esto brinda continuidad para ofrecer opciones de movilidad para trabajadores esenciales, mientras se reducen los servicios al resto de la población, una realidad de nuestra región muy marcada en este momento. Utilización de una flota existente sin necesidad de vehículos nuevos. Eso es muy importante. Nosotros en Movit creemos que por ahí, más que invertir en infraestructura, podemos apalancarnos en el uso de datos para hacer un mejor aprovechamiento y uso de la infraestructura existente. Obviamente esto tiene que estar adherido a las regulaciones locales durante el tiempo de la emergencia. Estos son puntos de acceso flexibles o paradas virtuales que adhieren a las regulaciones de distanciamiento social. Es decir, no necesitamos que haya una parada física, sino que ya directamente con geoposicionamiento podemos indicar una parada virtual para el pick-up, drop-off, ascenso-descenso. También podemos configurar la cantidad de pasajeros máximos por vehículos y así aseguramos evitar aglomeramientos a bordo y mantenemos la seguridad de los conductores y pasajeros, desde luego. Y no solo esto, sino que también permite que sea gestionado desde un centro de operaciones virtual, un home office, es decir, que el equipo técnico del operador puede tener un control sobre la flota sin necesidad de ir al lugar de trabajo, minimizando aún más los desplazamientos. Entonces esto nos va a dejar ya con la base sentada
para poder convertir la flota nuevamente en caso de que surja otro evento disruptivo de gran escala. A grandes rasgos, así es como se ve, una aplicación para el pasajero, una aplicación para el conductor, que le indica a quién tiene que ir a buscar, cuándo, su recorrido, etc. Y un tablero de comando para tener un entendimiento de toda la oferta, toda la demanda, comunicación bidireccional tanto con el pasajero como con el conductor. Un caso reciente que hemos implementado a raíz de la contingencia es con un banco israelí, que justamente ellos querían garantizar el traslado de sus empleados y también poder identificar quiénes viajan con quiénes y hacer la famosa sectorización para no correr el riesgo de que toda una sección de un área de la compañía tenga que entrar en una cuarentena. Entonces ahí es donde nosotros hemos implementado este modelo de transporte bajo demanda. A grandes rasgos, ¿cómo lo ve el empleado, el usuario? Simplemente selecciona sus viajes de ida y de vuelta y eso va estableciendo los ruteos automáticos. Obviamente va a establecer su dirección de su casa o su drop-off o pick-up habitual. Esto está siendo implementado exitosamente y no son pocos los países que están migrando hacia este modelo. Entonces, como conclusiones, para ir cerrando por el tiempo, me gustaría, obviamente, contarles que la respuesta al COVID y los cambios posteriores requieren de un enfoque multinivel, que brinde soporte a pasajeros, conductores, agencias, operadores, gobiernos, ¿por qué no?, y sus comunidades apalancado en tecnología y Big Data. Comunicar con precisión al público sobre los cambios que puedan incurrir. O sea, es súper importante informar, porque eso baja los niveles de ansiedad y aumenta la confianza en el sistema de transporte. Si nosotros queremos migrar a modelos de ciudades sustentables, tenemos que garantizar un transporte que esté a la altura de la demanda. Luego también es interesante empezar a considerar convertirse a un modelo bajo demanda, que sea más flexible para servir a trabajadores esenciales, hacer un mejor aprovechamiento de flota y demás. Y finalmente, comprender las necesidades de movilidad actuales de la comunidad mediante el uso de analítica o Big Data, que nos debe guiar en la toma de decisiones, como dije antes, para aprovechamiento de activos e infraestructura existentes apalancados en el uso de Big Data, es decir, tomar decisiones basadas en hechos concretos, implementar, volver a medir, volver a mejorar. Entonces, esto es en alguna medida dónde estamos hoy, y el marco teórico principal fue para que podamos entender dentro de la movilidad el rol que juega la tecnología de la información, afectando directamente a los vehículos y a la infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Creo que es interesante escuchar por ahí desde un sector diferente a los sectores con los que normalmente conversamos sobre las políticas públicas. Me parece que la visión de Movit permite también como aplicar esta idea del sistema en capas de movilidad, y creo que es importante lo que destacás sobre estas revoluciones que vos llamabas, o la revolución que está sufriendo el sistema de transporte, gracias a un poco a la disrupción que generaron la aparición del smartphone, las aplicaciones, el uso de datos de manera masiva, nuevas tecnologías. Quiero destacar algo que conversabas en un momento, mencionabas el tema de cómo esto permite en realidad generar resiliencia en el sistema, ¿no? Que genera una oportunidad para un sistema más adaptable, un sistema más flexible, más robusto, y eso lleva un poco al mejor aprovechamiento de la infraestructura, de los vehículos, incluso del tiempo de los usuarios, y también de parte de los otros actores en el sistema. Quería un poco como para pasar a la sección de preguntas, agradeciéndote la presentación a vos y a Álvaro y a María Eugenia. Quería hacer unas preguntas disparadoras y luego ir pasando a las preguntas que nos fueron llegando, que son unas cuantas para los tres.
Voy a empezar con vos, Juan, si te parece, y después voy retomando con Eugenia y Álvaro. Me preguntaba un poco en relación a esta revolución de la que vos hablabas, cómo esta revolución, y particularmente lo que está motivando la situación del COVID y la posibilidad de, digamos, pilotear y luego implementar estas acciones o herramientas, como vos mostrabas los ejemplos de la movilidad bajo demanda para servicios esenciales y demás, cómo eso podría destrabar formas de movilidad que al posterior a la pandemia sean formas, digamos, que generen menos impactos, que generen menos emisiones o que sean más accesibles a los sectores más vulnerables, que es un poco lo que planteaban también Álvaro y Eugenia. Refraseando un poco eso, es cómo crees que estas nuevas formas pueden apalancar los cambios hacia un transporte más resiliente y bajo en emisiones, para bien y para quedarse, ¿no? en nuestros sistemas. Seguramente. En Movit nosotros estamos convencidos que la movilidad es un derecho humano básico. Esto es porque afecta el empleo que vamos a conseguir o que vamos a poder asistir, la educación a la cual vamos a poder ser parte, la seguridad, obviamente, de nuestras madres, abuelas, hijas, etc. Y obviamente hay temas no menores como la inclusividad, la inclusión. 1 de cada 10 personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad y nosotros trabajamos en ese aspecto. Ahora, volcándonos más a otro tema, obviamente, que impacta directamente, es lo que es la contaminación, la polución. Más o menos 7 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, fallecen debido a enfermedades respiratorias urbanas. En gran parte, una porción grande es por la contaminación que genera el transporte vehicular urbano, ya sea privado o público. Ahora, nosotros hemos implementado el concepto de multimodalidad. ¿Qué significa esto? Que todo sistema de transporte de una ciudad se compone generalmente de unas rutas troncales o principales. Para esto son los trenes, los metros o los BRT masivos. Luego vienen las rutas alimentadoras y finalmente las periféricas. Es como que se va accediendo al sistema de transporte de alguna medida en escalones. Ahora bien, si yo quiero llegar al sistema de transporte troncal, muchas veces una opción puede ser el transporte público tradicional u otra opción puede ser caminar o en bicicleta o compartir un vehículo. Y qué mejor si encima es un vehículo eléctrico. Entonces Movit permite, por ejemplo, que vos puedas saber la cantidad de bicicletas exactas que hay en una estación, puedas agarrar una y con esa bicicleta desplazarte hasta el acceso al sistema de transporte, que puede ser una boca de metro, una estación de tren y demás. Entonces, por ese lado, nosotros empezamos a colaborar con lo que es bajar la huella de carbono, porque estamos brindando opciones más saludables que por ahí eran desconocidas al usuario. Muchas veces, la variable que está siempre presente en cualquier encuesta de transporte es la incertidumbre. Y esta incertidumbre es el hecho de no saber. Por ahí alguien se toma un bus, un autobús y un tren en alguna ciudad porque no está al tanto de que puede por ahí utilizar una bicicleta pública y acercarse hacia esa estación. Eso por un lado, obviamente, fomentar la multimodalidad mediante el acceso a esa información y esa planificación de viaje de medios más sustentables, la bicicleta, vehículos compartidos, eléctricos, micromovilidad, obviamente. Y luego, desde luego, creemos que, por ejemplo, lo que hemos visto recién del transporte bajo demanda es una muy buena puerta de entrada para los vehículos eléctricos. Muchos gestores de flotas eléctricas han visto que no solamente los beneficios del vehículo eléctrico en cuanto a emisiones y calidad, mayor insonorización, disponibilidad de un puerto USB para cargar el teléfono, etcétera, sino que le estamos brindando de alguna manera la capa tecnológica para apalancar aún más y elevar el servicio que están brindando. Entonces, es en ese marco que nosotros colaboramos directa e indirectamente con las problemáticas ambientales que nos enfrentamos. Gracias, Juan. Voy a aprovechar y hacerle una pregunta un poco en el mismo tono a Álvaro,
si podés comentar brevemente, porque tenemos algo de 20 minutos para varias de las preguntas, entonces quería un poco, vos utilizabas el ejemplo en Ecuador sobre el abordaje de la problemática de seguridad, y también me preguntaba, al igual que le decía Juan, cómo eso puede de alguna manera apalancar la transición hacia abordar otras problemáticas. Vos mencionabas mucho el tema de la accesibilidad, pero también en apalancar por ahí otros cambios que a nivel de política pública son necesarios para bajar un poco el impacto que tiene hoy el transporte a nivel ambiental y a nivel social. Álvaro, ¿me escuchabas? Ahí. Bien. Sí, te escuché. Muchas gracias. A ver, definitivamente la potencialidad que hay para poder generar alternativas que nos ayuden a combatir la problemática, existen muchísimas, principalmente porque hemos estado muchos días ya cambiando nuestros hábitos. Eso es sumamente importante porque uno de los problemas más grandes en la planificación es el cambio de hábitos. O sea, si la gente está acostumbrada a hacer ese viaje todos los días, lo va a seguir haciendo. Pero como hemos estado tantos días, la gente ya ha encontrado cómo satisfacer ciertas demandas de viajes en su entorno cercano, cómo poder hacerlo ya sea caminando, montando bicicleta, sin necesidad de utilizar un transporte privado o el transporte público. Yo creo que ahorita hay una potencialidad enorme para reforzar esos viajes, entender qué estaba fallando antes y qué podemos tener ahora para reforzarlos, si podemos mejorar el estado de las veredas, de las aceras, si es que generando infraestructura para bicicletas se van a mantener esos viajes y comenzar a potenciarlos y a reforzarlos. Definitivamente sí se genera esta oportunidad, pero hay que construir. No podemos esperar a que esto sea un tema de nueva normalidad, porque la infraestructura no está diseñada para eso. Yo creo que los hacedores de políticas públicas, los diseñadores de la política pública, tienen que responderse la pregunta de qué ciudad queremos. ¿Queremos la ciudad que teníamos antes, llena de accidentes, llena de contaminación, llena de congestión? ¿O queremos una ciudad con un aire limpio, que podamos respirar, que podamos salir sin el peligro de que nos mate un auto? Poder caminar con tranquilidad y comenzar a diseñar esa ciudad aprovechando la situación actual. Durante mucho tiempo vamos a tener demandas bajas de transporte y tenemos que aprovechar ese espacio para reorganizarlo y poder entregarlo a modos más sostenibles de transporte. Muchas gracias, Álvaro. Voy a volver entonces a Eugenia con algunas preguntas que nos hacían respecto a cómo se puede fiscalizar que los esquemas de subsidio lleguen a las poblaciones más vulnerables y yo le agrego un poco a eso, cómo podemos también pensar en si esos subsidios eventualmente pueden también orientarse hacia no solamente la accesibilidad de la gente más vulnerable, sino también hacia modos más limpios de transporte. Gracias, Carolina. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Con la primera parte de la pregunta, digamos, cómo se puede asegurar que lleguen a los que más necesitan los subsidios. Primero hay que empezar que hay dos tipos básicamente de subsidios según cómo se canalizan. Lo primero son los subsidios a la oferta, que son la mayoría de los subsidios que hay en la región, que son subsidios que se otorgan directamente a los proveedores de servicios. Esto implica que una gran parte de esos subsidios va a terminar beneficiando a una parte de los usuarios que no los necesita porque no tiene problemas de capacidad de pago. Y por otro lado están los subsidios a la demanda, que son los subsidios
que otorgan directamente que se otorgan directamente a los usuarios del transporte público, que realmente permiten canalizar los subsidios a los que más lo necesitan. Hoy en día las tarjetas inteligentes están extendidas en varias ciudades y permiten identificar fácilmente a los usuarios, porque cada uno tiene una tarjeta de uso personal, y pueden ser asignadas según las características socioeconómicas de los usuarios. Entonces, de esa manera se permite identificar claramente a los usuarios que tienen mayores necesidades. Algunas ciudades de la región ya han implementado este tipo de subsidios con éxito, como por ejemplo Bogotá y Buenos Aires. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, cómo hacer para que los subsidios se orienten hacia modos más limpios, en realidad los subsidios explícitos son los que se dan al transporte público, que es lo que hemos estado viendo en la presentación, pero de alguna manera también hay subsidios implícitos que tienen que ver con los costos del transporte privado que los usuarios del transporte privado no pagan. Es decir, de alguna manera también hay un problema de precios entre el transporte público y el transporte privado que termina beneficiando al transporte privado, porque el transporte privado genera una serie de externalidades negativas en términos del ruido, de la contaminación, de la seguridad vial, en términos de la congestión, que no están siendo pagados por quienes realmente utilizan el transporte privado, sino que es un costo que se le impone a todos los miembros de la sociedad. Muchas gracias, Euge, por la respuesta. En ese sentido, vos mencionabas un poco las externalidades y los impactos del vehículo privado. Desde Mexicali nos preguntaban qué acciones, pensando en que la situación del COVID puede de alguna manera generar una tendencia hacia el uso del vehículo particular, ¿no? ¿Qué acciones específicas crees que desde la toma de decisiones o hacia el uso de tecnologías bajas en emisiones se pueden tomar? O sea, sí. Obviamente que la crisis y el miedo al contagio hace que el transporte público se vea resentido. En este sentido es sumamente importante trabajar en políticas integradas que aborden los problemas de manera integral. Es decir, para evitar el aumento del uso del vehículo privado, tenemos que mejorar la calidad y la confianza en el sistema de transporte público, en especial en estas condiciones tan particulares que estamos viviendo. Además también obviamente de fomentar el uso del transporte activo. En relación a qué medidas podemos, por ejemplo, implementar para mejorar la calidad y la confianza del sistema de transporte público en estos momentos tan particulares, bueno, se pueden implementar corredores exclusivos de buses, que lo que permite hacer es reducir el número de pasajeros por vehículo. Si mantenemos, por ejemplo, la flota constante y mejoramos la velocidad de circulación, eso se traduce en una disminución en el número de pasajeros por bus, ya que la reducción en los tiempos de viaje se va a traducir en un aumento de las frecuencias del servicio. También se puede trabajar en reducir, por ejemplo, la demanda en las horas punta, que esto requiere una coordinación entre las autoridades y las empresas para flexibilizar los horarios de trabajo y que los comienzos de los horarios de trabajo sean escalonados, y también para seguir habilitando el trabajo a distancia o el trabajo remoto. También otra manera de enfrentar o de mejorar la confianza y la calidad del sistema tiene que ver con mejorar la regularidad en las frecuencias del transporte público a través de la implementación, por ejemplo, de herramientas tecnológicas que lo que hacen es evitar que buses viajen llenos y otros buses viajen vacíos. Y bueno, y también como hemos estado hablando también en las distintas presentaciones, también fomentar el uso del transporte activo a través de la asignación de un mayor espacio urbano. Pero lo importante es que en realidad la movilidad urbana es un sistema complejo en el que hay usuarios con distintos tipos de necesidades, distintos modos de transporte, distintos tipos de infraestructura, y cuando estamos pensando en soluciones de movilidad urbana para mejorar la movilidad urbana de las ciudades, tenemos que pensar en forma integral y no solamente en un aspecto del sistema.
Muchas gracias, Eugenia. Paso a hacerle una pregunta a Álvaro con relación a dos cosas. Por un lado, nos preguntan un poco si podés dar algunas precisiones sobre cuáles son las fuentes de los datos que se utilizaron para las acciones que comentabas se implementaron en Ecuador. Y también nos preguntan cómo se podía, o de alguna manera, cómo se puede implementar el uso de telemetría, si lo habían implementado, qué regulaciones o limitaciones tienen. Sí, Álvaro. los datos que utilizamos al inicio fueron los datos que se tenía del sistema transporte seguro, de estos equipos de rastreo que tenían todos los vehículos de transporte inter e interprovincial, pero hay que entender que como no se le había dado fuerza a ese proyecto desde que fue implementado en el 2013, apenas el 30% de las unidades estaban transmitiendo datos, pero estadísticamente era suficiente para el diseño de la política pública. En el transcurso del tiempo, nosotros fuimos asegurándonos que el 100% de las unidades estén transmitiendo información. Entonces, los datos que de inicio eran bastante confiables, pero esos no fueron los únicos datos que utilizamos. Aquí, como parte de la política del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, varias empresas comenzaron a acercarse con una serie de propuestas de ayuda para el tema de reducir los accidentes de tránsito, y algunas empresas especializadas en rastreo satelital nos abrieron sus datos para que nosotros podamos utilizar qué estaba sucediendo con los vehículos livianos también. Entonces, la suma de esos datos nos ayudó a nosotros a tener una comprensión más clara de lo que estaba sucediendo. Y a eso me refería al inicio cuando dije que hay muchas fuentes de datos. Lo importante es poder llegar a esos datos y poder utilizarlos con los objetivos que nos marcamos. En el caso específico nuestro, era un objetivo de reducción de los siniestros de tránsito en transporte público. Y el tema de telemetría, en el Ecuador realmente lo que se necesita es el tema de anonimizar los datos, y mientras los datos estén anonimizados se los puede utilizar. Hay algunas empresas que están manejando los datos de las empresas de telefonía más grandes, y esa información es sumamente útil para el diseño, siempre con sus estar atentos de que no es perfecto, ¿no? De que tiene sus fallas, y quizás la recomendación más grande es que hay gente que está por fuera de los datos. Y eso es importantísimo, porque si nosotros solo planificamos en base a esos datos, podemos dejar a grupos vulnerables por fuera de la toma de decisión. Ese consejo creo que es fundamental tenerlo siempre en cuenta, que hay gente que está fuera de los datos, y que tenemos que entender quién es esa gente, cuáles son esos grupos, porque por lo general son esos grupos vulnerables que han sido segregados históricamente durante la toma de decisiones y diseño de política pública. Muchas gracias, Álvaro. Quería pasar a Juan a hacerle una pregunta que tal vez algo tiene que ver con esto de quién accede y quién genera los datos. Hay una reflexión que nos hacía uno de los participantes sobre que cuando se piensa un poco los sistemas de transportes en estas capas, pero pensando en la infraestructura que existe y cuáles son las necesidades individuales de los usuarios, invita un poco a una reflexión sobre si esto, digamos, hay como una especie de perspectiva sobre el individuo, ¿no? O sea, ¿qué puedes comentar sobre sobre, digamos, esto yo creo que lo pondría en las palabras de que está muy diseñado hacia el usuario, ¿no? O sea, user-centered. ¿Qué reflexiones podés hacer sobre pensar la movilidad con ese abordaje? Bien, nosotros cuando analizamos la movilidad, siempre un valor que tenemos en Moovit
es user come first, el usuario viene primero. Nosotros siempre nos paramos en el lugar del usuario antes de enviar cualquier notificación, hacer una actualización de producto o sugerir cambios esenciales en rutas y demás. Desde ese punto de vista, nosotros magnificamos la importancia del usuario, porque en definitiva lo que todos queremos el día de mañana es un servicio específicamente customizado a nuestras necesidades. Si resulta que ese servicio que está customizado a nuestras necesidades en la materia de movilidad coincide con la misma preferencia que tienen otros varios individuos, ya ahí podemos pensar en redes troncales, o alimentadoras, o periféricas, como mencionábamos antes. Es decir, se individualiza, ¿ok? Pero siempre hablamos de datos agregados anónimamente. ¿Qué significa esto? Que en ningún momento nosotros tratamos al usuario como un individuo particular, sino como un grupo de individuos, una serie de puntos de datos que van buscando cómo ir del punto A al punto B, utilizando todas las opciones de movilidad urbana disponibles en el área metropolitana. Esto puede ser caminar, bicicleta, el autobús, el tren, el metro, incluso los funiculares o cables carriles, al punto tal de que para especificar qué tan cerca llegamos del usuario, en Venecia uno puede seleccionar las góndolas como medio de transporte. Entonces, sí es importante tratar de atomizar e individualizar la demanda lo más posible, pero sin perder el foco en dónde se puede lograr el mayor impacto, que es en los patrones reiterativos del movimiento de las personas. Entonces ahí es de especial importancia un dimensionamiento adecuado y que satisfaga las necesidades del usuario en todo lo que es transporte masivo troncal, principalmente trenes, metro y BRT. Entonces, nosotros abordamos esa perspectiva y las soluciones que vamos desarrollando, como el transporte bajo demanda, está pensado para satisfacer la necesidad de un conjunto de individuos de una zona específica o con un objetivo específico particular, ya sea ir a su trabajo o moverse dentro de un área. Nosotros hicimos un estudio en un momento donde entendimos que más que aumentar la frecuencia, aumentar la disponibilidad de vehículos, hacer una ruta más extensiva, por ahí la solución es justamente permitir lo que se llama el abordaje de la primera y la última milla. En movilidad urbana, la primera y última milla es como yo llego al sistema de transporte y cómo me retiro. Es decir, yo tengo que ir de mi casa hasta la estación de tren, hay una serie de oportunidades para moverme que me van a permitir acortar ese camino y hacerlo más sustentable, más eficaz, en menos tiempo. Y eso probablemente me invite a dejar el vehículo privado, porque si yo puedo ir en algún medio de transporte, micromovilidad, bicicleta, caminata, ride hailing, como puede ser un Uber, por ejemplo, por ahí yo elijo no llevar mi auto, elijo el estrés de manejar, elijo dejar de lado el estrés de manejar, ¿no? Ya sabemos que las tendencias son que cada vez menos jóvenes manejan. Por lo menos en los Estados Unidos baja año a año el número de licencias emitidas para menores de 21 años. Entonces, en algún punto empezamos a ver estos cambios. ¿Y qué es lo que está primando hoy en día en la concepción de los servicios? Se entiende que lo importante no es la propiedad, sino el acceso. Hay muchísimos ejemplos de plataformas, sin ir a ejemplos burdos como puede ser Netflix, Spotify, WeWork incluso, donde lo importante no es tener el disco de música, perdón si me delata la edad, o poder tener el vehículo estacionado, como el caso de Uber, o tener una oficina, sino poder acceder a una oficina cada vez que la necesito, poder ver la serie cuando yo quiera. Y es lo mismo con la movilidad, empecemos a pensar la movilidad como un servicio. Es decir, a mí no me importa tener 7 autos, a mí me importa tener un auto cuando yo lo necesite para que me lleve de un lado a otro o acercarme a mi estación. Entonces, de ese enfoque individual de un servicio personalizado acorde a tus preferencias y necesidades, es que se puede ir pensando en dónde todos esos puntos encuentran su lugar de encuentro, justamente, perdón la redundancia, para poder diseñar cuestiones más troncales y masivas que permitan el desplazamiento eficaz y sustentable. Juan, te hago una pregunta a ver si me podés responder en un par de palabras.
¿qué crees que desde, digamos, vos como contraparte de los tomadores de decisión y de los actores que generan política pública, qué crees que es lo que se necesita para, de alguna manera, poder transicionar hacia algunos esquemas como los de transporte bajo demanda o poder implementar, cambiar algunas normativas que permitan este tipo de acciones? Bien, digamos que la realidad de la región es bastante particular, no solamente a nivel continental o a nivel país o a nivel área metropolitana, sino que mismo dentro de distintas áreas metropolitanas cada municipio puede regir su conjunto de reglas. Entonces, para poder permitir los desplazamientos intraurbanos entre distintos municipios, tiene que haber, ¿cómo decirlo?, consistencia entre la legislación vigente. A su vez, también creemos que una manera de trabajar muy de cerca con agencias y operadores y gobiernos es mediante nuestro programa de partnership, que acá lo que hacemos es un onboarding inicial hacia las herramientas de tecnología, porque en muchos casos la tecnología en el transporte tiene una curva de implementación alta. Entonces nosotros buscamos achicar esa curva de implementación con tecnologías que están pensadas para millones de usuarios. De esa manera creemos que es posible achicar esa brecha y lograr una implementación más rápida en el tiempo. Reitero, por ahí las dificultades que tenemos en infraestructura o en activos en la región puede ser mitigada con el uso de tecnología para hacer un uso inteligente de lo que ya tenemos existente, sin necesidad de incurrir en grandes y marcadas inversiones quizás. Muchas gracias, Juan. Quería invitar por ahí a Eugenia si quiere hacer alguna última reflexión. Hay muchas preguntas a las que no llegamos a abordar por el tiempo y que además dan la posibilidad de entrar en discusiones mucho más profundas sobre algunos aspectos que se tocaron en esta presentación. Primero le quería dar un poco la palabra a Eugenia, si querías dar una reflexión de 1 minuto y luego a Álvaro antes de que nos despidamos. Gracias, Carolina. Sí, el mensaje de 1 minuto es la invitación a pensar hoy más que nunca en implementar políticas de transporte coordinadas, donde en realidad se priorice y se mejore la calidad del transporte público, se desincentive el uso del transporte privado, se mejore y se fomente el transporte activo, y también a la integración de la planificación del uso del suelo con la planificación del transporte. Y en realidad también es una invitación a no tener miedo de fijar los precios correctos en los sistemas de transporte para generar los incentivos adecuados y alcanzar los sistemas de movilidad que tanto queremos. Muchas gracias, Eugenia. Álvaro, si querés dar una palabra. Álvaro, ¿me escuchás? Te invito, si no... Juan, Ahí estoy, si querés. aló. Ahí está, Álvaro. Hola. Sí, 1 minuto, sí, simplemente tener en cuenta que los modelos de planificación de transporte han generado una serie de externalidades negativas, particularmente muchísima exclusión social e injusticias urbanas. Este es la oportunidad para corregir estas problemáticas, para no caer en que aquellas personas que están sufriendo desproporcionadamente los efectos del COVID sean las mismas personas que van a sufrir desproporcionadamente los efectos de una mala planificación urbana. Creo que podemos comenzar a corregir, existen los datos, existe el conocimiento, no tener miedo a tomar medidas que hace 60, 70 días no hubiéramos podido hacerlos. Este es el momento de pensar en la ciudad y en los dueños de la ciudad, que son los ciudadanos, la gente. Muchas gracias por la participación. Gracias, Álvaro. Juan, ¿querés decir una última palabra? Gracias. Adhiriendo a los comentarios anteriores de Eugenia y Álvaro, yo creo que es importante empezar a pensar qué puede hacer cada uno por la movilidad, ¿no?
digamos que si bien las tendencias muchas veces las dicta el contexto, uno individualmente puede ser parte o propiciador del cambio, como estimo que la gran cantidad de asistentes que hay en el webinar están ligados a políticas de transporte o están en el ecosistema, el contexto del transporte, para ayudar a que estos cambios sucedan. Y el hecho de que existan algunas tecnologías gratuitas para acelerar esta transformación es súper interesante. Obviamente, yo no sé si lo he dicho, pero calculo que ya todos a esta altura conocerán MovitApp, y el que no la puede descargar y experimentar, planificar un viaje y ver que por ahí lo que cada uno tenía que hacer en transporte privado o en un medio no sustentable, quizás lo puede volcar a una intermovilidad con uso de bicicletas como micromovilidad o mismo buses eléctricos y demás. Nosotros queremos apoyar al usuario y a las personas a mejorar su calidad de vida urbana. Y con eso quiero invitarlos a que cada uno sienta la libertad de contactarnos en Movit, contactarme a mí para explorar cómo podemos hacer de esto una realidad en la región. Muchas gracias, Juan. Bueno, estamos ya pasados 5 minutos del horario del webinar. Con esto quería agradecerles a todos la participación, tanto a los oradores, muchísimas gracias por su tiempo, por sus exposiciones, y al resto de los organizadores, a los participantes por brindar un poco de su espacio para escuchar estas reflexiones y estas conversaciones que estamos teniendo en Let's Slack. Los invito, si alguno de ustedes no es parte todavía del grupo de trabajo, que se registren. Aquí aparece el link de acceso, fue compartido a través del chat también del webinar, o ponerse en contacto con nosotros. Por último, quería comentarles que dentro de las comunidades de práctica realizamos algunas actividades para los miembros específicamente, una en movilidad eléctrica y otra en logística sostenible. Vamos a tener una sesión este próximo viernes 29. Aquellos que quieran ser parte de la comunidad de práctica de movilidad eléctrica, los invitamos a registrarse y contactarnos para pasarles la invitación. Va a tratar sobre algunas visiones para apoyar acciones de recuperación económica y acción climática en el corto plazo, apoyado y presentado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, NREL, que participa con nosotros y es parte de la plataforma. Con esto les agradezco a todos su tiempo, espero que este webinar haya sido de interés y de utilidad para todos ustedes y esperamos encontrarlos en próximas actividades del grupo. Hasta luego.